saber llegar con lo mejor. Conocemos las Américas y llegamos con calidad y eficacia a más de 20 países. Con medicamentos de calidad global, conscientes de nuestras realidades. Damos lo mejor de nosotros para llegar con nuestros productos a donde te encuentres. Megalabs. Somos bienestar. Buenas tardes a todos los que están por acá presentes y todos los que pues, gentilmente acudieron a nuestra invitación. Agradecemos por supuesto a la persona del señor Edwin Moncada en representación del Laboratorio Megalabs por siempre estar dispuesto a brindarnos espacios para continuar la educación médica. Y en esta oportunidad, con muchísimo orgullo, pues a la doctora Aliria Carpio. La doctora Aliria es una amiga personal. La doctora Aliria es médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo, específicamente en el núcleo Valencia. Es pediatra poricultor egresado del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos de la Universidad Central de Venezuela. Neurólogo pediatra, igualmente egresada del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos. Hizo un fellowship en epilepsia en el Hospital Pediátrico Dr. Garraham en la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Fue adjunto del Servicio de Neurología Infantil del Hospital de Niños durante el 2014 al 2020. Actualmente es adjunto al Servicio de Neurología Pediátrica del Centro Médico Docente La Trinidad en la ciudad de Caracas. Ya pues tiene su consulta privada de neuropediatría en la Policlínica Metropolitana en Caracas, docente y tutor de la Residencia Asistencial Médica Hospitalaria del Centro Médico Docente La Trinidad y es miembro activo de la Sociedad Venezolana de Neurología. La doctora Liria el día de hoy va a estar conversando con nosotros respecto a la actualización en el tratamiento de las convulsiones neonatales. Como les dije, amiga personal, venezolana, guariqueña, compañera. Bienvenida, Liria, a que nos des pues tu participación con respecto a este tema. Posterior a la participación de la doctora Liria, vamos a ir respondiendo la serie, bueno, le iremos orientando el orden de las preguntas para ir respondiendo todas las preguntas o dudas que surgieron durante la presentación. Muchísimas gracias. Aliria, todo tuyo el escenario. Bueno, muchísimas gracias, María Daniela. Para mí de verdad también es un honor y un placer la invitación por parte tuya, más que a nivel profesional, por todo la convivencia que tuvimos personal y académica. Y bueno, dar las gracias a la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, filial Apure, por la invitación. De verdad que estoy encantada de estar con ustedes esta tarde y el Laboratorio Megalabs por darnos esta oportunidad de tener esta convivencia a nivel académico. Vamos a hablar sobre lo que son las convulsiones neonatales, sobre todo la actualización en el tratamiento de las convulsiones. Y vamos a tomar en cuenta que las convulsiones neonatales son la emergencia neurológica más común en este periodo, ya que ocurre de 1 a 5 por cada 1000 habitantes. Es muy importante conocer esta patología debido a que las características clínicas del recién nacido son muy diferentes a la del adulto, muy diferentes al escolar. Y además las causas son muy agudas y son diferentes a los que podemos tener en las diversas edades de la vida. Es por ello que desde el 2015-2017, a través de la Liga Internacional de la Epilepsia, se han venido
agrupando médicos de pediatría, de neonatología y de neurología para llegar a un acuerdo a fin común de esta patología. La clasificación del ILAE había hecho una constitución de las clínicas o de las crisis epilépticas y que posteriormente, en el 2021, la clasificación de la ILAE hace una modificación a nivel de neonatos, por lo cual la mayoría de las crisis epilépticas neonatales son provocadas por una enfermedad aguda o un insulto cerebral. Como ya conocemos, la etiología puede ser muy diversa, ya sea por electrolitos, ya sea por problemas metabólicos, ya sea por un insulto o un infarto a nivel de hipoxia isquémica o infecciones. Cuando se trata de estas etiologías, que fíjense que es un abanico muy grande, subyacente, documentada o sospechada, vamos a tratar de que estas convulsiones se van a tratar de crisis epilépticas agudas provocadas. Los síndromes epilépticos pueden presentarse también en el periodo neonatal, ya sea por etiologías genéticas y metabólicas. A su vez, existen también las crisis epilépticas neonatales, que de este pequeño grupo, que llamamos crisis epilépticas agudas provocadas, puede ser que esas crisis cesen y el paciente pueda irse a casa también sin crisis e inclusive en ocasiones sin tratamiento, pero hay un pequeño grupo de estas crisis epilépticas que pueden cursar con encefalopatía hipóxica isquémica, ictus cerebral, hemorragia, infecciones, malformaciones corticales, alteraciones metabólicas, hemorrágicas, etiologías genéticas. En este cuadro podemos observar, de acuerdo a la sospecha clínica o el paciente que está críticamente enfermo o con crisis epiléptica. Ante estos episodios, se recomienda realizar un electroencefalograma, que de acuerdo a ello va a relatar si hay o no convulsiones eléctricamente comprobadas a través del estudio. Si esto es así, estas pueden estar presentes según con signos clínicos, como tenemos acá, o como lo que comúnmente observamos, los cuales están enfocados a que pueden ser motor, como automatismos, ya sea a nivel como chupeteo, clónico, que es el movimiento a nivel de las extremidades, repetitivo, rítmico, los espasmos epilépticos, que pueden ser en flexiones o en extensión de todo el cuerpo, los mioclónicos y los tónicos, donde el paciente hace un movimiento de hipertonía generalizada o tónico, como bien lo conocemos. En el no motor tenemos los síntomas o la clínica autonómica, arresto del comportamiento, y puede ser tan sencillo no clasificada dentro de esta organización. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que muchas veces hay crisis eléctricamente comprobadas a través del electroencefalograma sin signos clínicos. Entre las etiologías asociadas con mayor frecuencia a las convulsiones neonatales tenemos pues encefalopatía hipóxica isquémica, la hemorragia intracraneal, el accidente cerebrovascular isquémico o arterial, infecciones, malformaciones corticales, defectos genéticos y errores congénitos del metabolismo. Asimismo, estas convulsiones pueden estar dentro de síndromes epilépticos corroborados genéticamente, gracias a que actualmente existen perfiles o estudios genéticos, se puede delimitar cuál es el cromosoma o la alteración que tiene el individuo. Y este puede ser por epilepsias neonatal autolimitada familiar, encefalopatías epilépticas y del desarrollo, donde está alterado el KCNQ2, el dependiente de piridoxina y el de la deficiencia de piridoxamina 5-fosfato. Asimismo, como trastornos en electrolitos
hipoglicemias, y causas menos importantes, pero que también debemos tomar en cuenta, están las abstinencias a fármacos o traumatismos renales al momento del nacimiento. Dentro del marco de las crisis epilépticas neonatales y los síndromes epilépticos, la Liga Internacional de la Epilepsia en el 2017 envió una propuesta de cuál iba a ser la ruta para llegar a la etiología, al tipo de crisis y cómo lo podíamos abarcar según las comorbilidades. Sin embargo, tanto las crisis neonatales, el tipo de crisis y este esquema fue modificado en el 2021 dentro del marco de las convulsiones neonatales. De acuerdo a las comorbilidades que tenemos el paciente, según el interrogatorio, según los antecedentes familiares, según el interrogatorio a nivel de antecedentes perinatales, tenemos las comorbilidades que el paciente puede tener. Para enfocarnos al tipo de crisis, que estas pueden ser, como ya les comenté, electroclínicas, tanto corroboradas clínicamente como eléctricas, o electroencefalográficas sin evidenciar ningún tipo de clínica. Es importante recalcar que todas las convulsiones neonatales son de inicio focal, por lo tanto, queda desplazado los términos de crisis generalizadas o crisis bilateral tónico-clónica. Y que de acuerdo al tipo de crisis o a las características que evidenciemos al paciente, estará o no dentro de un síndrome epiléptico. Y de acuerdo a las etiologías, podemos tener, como ya comentamos, hipoxia isquémica, estructural, genética, infeccioso, metabólico y desconocido. Una vez que hice esta pequeña introducción para entrar un poco en el tema de las crisis neonatales, vamos ahora a tratar justamente el tema de esta tarde, que es el desarrollo del tratamiento de las crisis epilépticas en neonatos. Como les comenté, la Liga Internacional de la Epilepsia ha tenido mucha inquietud debido a que el neonato, si observamos, dentro de la neonatología, no hemos tenido reportes o actualizaciones dentro de las crisis epilépticas y en los tratamientos. Por este interés y debido a que dentro de este marco no habían esquemas ni pautas referidas a ellos, desde el 2015 el grupo de la Liga Internacional de la Epilepsia realizó un estudio donde se hicieron una serie de revisiones, un metaanálisis para clasificar y hacer las recomendaciones adecuadas de acuerdo a la utilización de los fármacos. Entonces, una vez que ya tenemos el diagnóstico, el tipo de crisis y corroborado, si tenemos la oportunidad a través del electroencefalograma, tenemos que en primera instancia, la primera recomendación o primera línea del fármaco antiepiléptico se llegó a que es el fenobarbital, un fármaco que se viene utilizando desde hace mucho tiempo y que justamente es uno de los que mundialmente es el más utilizado. Independientemente de la etiología que podemos estar evidenciando, es el primero que se recomienda dentro de las crisis neonatales. Si la causa de las convulsiones es probable que el paciente tenga una canalopatía debido a los antecedentes familiares, que justamente se debería utilizar un fármaco bloqueador de canales de sodio. Entre ellos tenemos la fenitoína o la carbamazepina, monitorizando siempre los niveles plasmáticos del fenobarbital de acuerdo a que dentro de los efectos secundarios están una serie de efectos que pueden afectar no solo a nivel respiratorio, cardiovascular o a nivel de lo que es la parte de conciencia. Dentro de las recomendaciones en segunda línea para fármacos antiepilépticos tenemos entonces que podemos utilizar la fenitoína, el levetiracetam, el midazolam o lidocaína, que se pueden usar como fármacos de segunda línea para la mayoría de las etiologías. Estas pueden ser encefalopatías hipóxico-isquémicas, accidentes cerebrovasculares o hemorrágicos. Si se sospecha igualmente, como ya les dije anterior, de una canalopatía, entonces utilizaremos fenitoína o carbamazepina.
En un recién nacido con trastornos cardíacos, que ya venga con una cardiopatía congénita o que al momento de recibirlo sospechemos que este paciente presenta un soplo que tiene características para marcarlo dentro de una cardiopatía, se puede preferir utilizar el levetiracetam como fármaco epiléptico dentro de la segunda línea, debido a que es un fármaco con una molécula más nueva y que dentro de la parte de efectos secundarios a nivel cardíacos tenemos más leves. La recomendación de impacto de la hipotermia, aunque está referido dentro de estas recomendaciones que hace el Grupo Internacional de la Epilepsia, esta, sin embargo, cuando se hace la publicación, la hipotermia es utilizada en las convulsiones de recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica, dando un impacto o un peso de que la hipotermia terapéutica como tratamiento de la encefalopatía hipóxico-isquémica, no tanto referido a las convulsiones que ese paciente está teniendo. Las recomendaciones de la piridoxina: se debe intentar una prueba terapéutica con piridoxina cuando este paciente se ha hecho resistente o cuando las crisis convulsivas han seguido persistiendo, como complemento del tratamiento convulsivo. ¿Dónde utilizarlo? En recién nacidos que presenten características clínicas o eléctricas subjetivas de epilepsia vitamina B dependiente. En recién nacidos con convulsiones que no responden a fármacos antiepilépticos de segunda línea, sin una etiología identificada. Esquemáticamente, entonces, de acuerdo a estos medicamentos que les comenté que utilizaríamos de primera o segunda línea, de acuerdo a las dosis y a los efectos adversos comunes que observamos, tenemos entonces que el fenobarbital se utilizaría con una dosis de carga, como ya conocemos, de 20 miligramos kilo vía endovenosa. Se puede utilizar una segunda dosis de carga de 10 a 20 si es necesario y llegar a un mantenimiento de 5 miligramos kilogramo día vía endovenosa oral. Dentro de los efectos adversos comunes tenemos la depresión respiratoria, la somnolencia, la depresión en el estado de conciencia, la mala alimentación y la hipotensión. En las observaciones tenemos que tomar en cuenta tener apoyo ventilatorio disponible para estos pacientes debido a que pueden tener depresión respiratoria, recordar la vida media prolongada, sobre todo en la primera semana de vida y en los pacientes pretérmino. La excreción renal y hepática puede verse afectada y considerar los niveles plasmáticos si este paciente está en mantenimiento con fenobarbital. Con la utilización de la fenitoína tenemos entonces una dosis de carga de 20 miligramos kilogramo STAT durante 30 minutos, con un mantenimiento de 5 miligramos por kilogramo día, dividido en dos dosis, ya sea vía oral o vía endovenosa, ajustada siempre a respuesta y de acuerdo a la concentración en plasma. Tenemos que tomar en cuenta la irritación, la necrosis en lugar de perfusión, las arritmias y la bradicardia que puede presentar el paciente y la depresión a nivel respiratorio. Entonces, por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que el paciente debe estar monitorizado, que la fenitoína tiene una biodisponibilidad vía oral muy baja, por lo que se recomienda a los pacientes al egresar utilizar la carbamazepina como tratamiento de mantenimiento. Los niveles en los bebés probablemente altos que reciben el tratamiento con hipotermia, por lo cual se debe hacer un ajuste de dosis de acuerdo a las condiciones que presente el paciente. El tratamiento con levetiracetam tiene una dosis de carga de 40 miligramos kilogramo, dosis vía endovenosa. Sin embargo, en Venezuela no contamos con este medicamento vía endovenosa. Por lo tanto, si el paciente no tiene alteraciones, no tiene una clínica a nivel gastrointestinal y tiene tolerancia oral,
se puede hacer la carga por sonda nasogástrica, con una segunda dosis de carga de 20 miligramos por kilo si es necesario, teniendo un mantenimiento posterior vía oral o las personas que cuenten con este medicamento endovenoso de 40 a 60 miligramos kilogramo día. Los efectos adversos comunes, tenemos una sedación leve o irritabilidad. Y dentro de las observaciones, este fármaco es bien tolerado, sin embargo, se encuentra una información ilimitada con respecto a la dosificación y los efectos secundarios en los recién nacidos. Asimismo, como les comenté, lo que se puede encontrar es esta parte de sedación leve o irritabilidad en ellos. La lidocaína, utilizando también una dosis de carga de 2 miligramos kilo, vía endovenosa durante 10 minutos, con posterior mantenimiento 7 miligramos kilogramo hora, en un periodo de 4 horas, luego ir reduciendo y ampliando la colocación 3,5 miligramos kilogramo hora durante 12 horas, y luego reducir de 1,75 miligramos kilogramo hora. Luego se detiene, recordando no exceder las 36 a 48 horas. Dentro de los efectos adversos más comunes tenemos la parte de arritmia, el bloqueo auriculoventricular, el paro cardíaco, hipotensión y la metahemoglobinemia. No debe administrarse en pacientes con enfermedades cardíacas congénitas o que estén recibiendo fármacos proarrítmicos o que ya reciben como la fenitoína. ¿Okay? El midazolam se puede utilizar con una dosis de carga de 0,05 a 0,15 miligramos kilo, seguida con una dosis de mantenimiento de 1 microgramo kilogramo minuto, el cual se realizará en infusión continua y se titulará de acuerdo a la respuesta del paciente, tomando en cuenta que el paciente debe estar monitorizado de acuerdo a los efectos secundarios que tiene el mismo, como es la depresión respiratoria, la somnolencia, la depresión en el estado de conciencia y la hipotensión. El fármaco debe reducirse gradualmente cuando se realiza el tratamiento de mantenimiento. La carbamazepina se iniciaría una dosis de 10 miligramos kilogramo día por vía oral en 2 dosis divididas. Los efectos secundarios, tenemos la somnolencia transitoria, síntomas gastrointestinales. Es importante corroborar los electrolitos en este paciente, ya que uno de los efectos secundarios más comunes es la hiponatremia, así como las reacciones cutáneas. Ver si este paciente presenta alguna alergia, alguna reacción, es importante debido a la alta frecuencia que tenemos estos dos efectos secundarios. La piridoxina, podemos también, como comentamos, dar una dosis de carga de 100 miligramos vía endovenosa u oral, seguido de 30 miligramos kilogramo día. Luego, en 2 dosis divididas durante 3 a 5 días, mientras obtenemos el reporte o corroborar si el paciente presenta un déficit o no. Recordando siempre que el paciente debe tener un soporte ventilatorio si lo necesita, ya que puede ocurrir depresión respiratoria, hipotensión y algunos efectos secundarios dentro de neuropatías periféricas del sistema nervioso central. Tenemos también el piridoxal 5-fosfato, de acuerdo si no tenemos una buena respuesta con la piridoxina, y utilizar de 30 miligramos kilogramo día por vía oral en 3 dosis divididas durante 3 a 5 días. Dentro de los efectos tenemos la depresión respiratoria y a nivel que esto puede tener un efecto hepatotóxico. Tenemos entonces que las crisis convulsivas deben estar corroboradas, ya sea clínicamente, y si contamos con un electroencefalograma sería recomendable para saber dónde estamos ubicados de acuerdo a la clínica. No debemos retrasar el tratamiento y descartar causas corregibles, y la PL se realizará de acuerdo al caso. Entonces, de acuerdo al paciente, y si tenemos unas crisis epilépticas que están de alta frecuencia o el paciente está en un estado epiléptico, ¿qué iniciaríamos? Colocaríamos el fenobarbital en 20 gramos kilogramos STAT, vía endovenosa, luego un mantenimiento de 5 miligramos kilogramo día cada 12 horas. Si el paciente
persiste las crisis, es importante tener un monitoreo continuo para corroborar el tipo de crisis y ver las descargas que está teniendo el paciente. ¿Qué podemos hacer? Obtener niveles de fenobarbital en 1 o 2 horas posterior a la carga y realizar una segunda carga de fenobarbital de 20 miligramos kilogramos STAT vía endovenosa. Si la convulsión continúa, tenemos 3 opciones, como es el levetiracetam a una dosis de 50 miligramos kilogramos STAT vía endovenosa. Luego el mantenimiento a 40 miligramos kilogramo dosis. También tenemos la fenitoína a 20 miligramos kilogramos STAT con mantenimientos de 5 miligramos kilogramo día, cada 8 horas. Recordar realizar niveles de fenitoína en 1 hora posterior a la colocación de la misma. Si está el paciente recibiendo fenobarbital y se colocó la fenitoína para impregnar y luego de mantenimiento, es importante que cuando tomemos los niveles de fenitoína también tomar los niveles de fenobarbital, debido a que esta interacción puede potenciar dosis de ambos. La lidocaína se utilizaría, como ya lo hemos venido diciendo, iniciamos con bolos de 2 miligramos kilogramos y posteriormente lo realizamos por goteo, primero cada 4 horas, los 6 miligramos kilogramo hora, y luego comenzamos a disminuir el mismo. Recuerden no mantener por más de 36 a 48 horas. Posteriormente, si ustedes utilizaron lidocaína, el mantenimiento lo pueden dejar con levetiracetam. Importante, que se debe evaluar la respuesta clínica y cambios en el electroencefalograma posterior a la colocación de cada una de la medicación. Tomar en cuenta beneficios y riesgos antes de tomar la decisión, sobre todo en estas 3 opciones. Minimizando niveles de sedación en el paciente o efectos secundarios que éste pueda tener, o según la interacción con otros fármacos. Limitar la exposición a múltiples antiepilépticos y facilitar la facilidad para mantener la medicación de mantenimiento con fármacos antiepilépticos. Y si continuaban las crisis, ¿qué hacemos? Pasamos entonces que deberíamos hacer una prueba de piridoxina para ver la respuesta del paciente y si se mantiene, iniciar con midazolam en bomba de infusión, colocar 0,15 miligramos kilogramo en bolos y posteriormente el mantenimiento a 1 miligramo kilogramo minuto por bomba de infusión continua, titulándose de acuerdo a la respuesta que tenemos con el paciente, inclusive utilizar pentobarbital si el caso es necesario. ¿Ok? De acuerdo a otros tratamientos utilizados y de acuerdo a la clínica del paciente y a los hallazgos paraclínicos, tenemos entonces que podemos utilizar, si estamos en caso de hipoglicemias y convulsiones, dextrosa al 10% con una dosis de carga a 2 mililitros kilo, con dosis de mantenimiento que pueden variar de 0,5 gramos kilogramo hora. Se puede administrar un segundo bolo según si la crisis persiste. Entre otros, tenemos también el calcio y el magnesio, tanto para las hipocalcemias o hipomagnesias relacionadas a las convulsiones, utilizando el gluconato de calcio y el sulfato de magnesio según lo corresponda en la clínica y los datos paraclínicos del paciente. Dentro de estas convulsiones no podemos dejar a un lado las enfermedades metabólicas, ya que es común la presentación dentro de la infancia. Tenemos entonces que podemos utilizar la piridoxina en 100 a 150 miligramos vía endovenosa y luego continuar con 30 miligramos kilogramo día. De acuerdo a los resultados o las pruebas confirmatorias, el diagnóstico y la evolución del paciente se determinará si continúa o no el uso de piridoxina el paciente. De acuerdo a la respuesta clínica y al electro, si el paciente tiene una adecuada respuesta, entonces tenemos convulsiones dependientes de piridoxina. Si no tenemos una respuesta, podemos utilizar entonces en segunda opción el fosfato de piridoxal a 30 miligramos kilogramo día. De acuerdo a la respuesta clínica, si esto me tiene una respuesta, decimos entonces que estas convulsiones son sensibles a fosfato de piridoxal. Si no, seguiremos utilizando ácido folínico de 3 a 5 miligramos kilogramo día por 3 días. Según la respuesta clínica,
tenemos que pueden ser convulsiones también sensibles al ácido folínico, o si no, considerar otras opciones de tratamiento como la biotina, vía endovenosa de 5 a 10 miligramos. Concluyendo así, y conociendo que las convulsiones neonatales corresponden a la emergencia neurológica más frecuente, es importante realizar un abordaje temprano ante las crisis epilépticas neonatales a través de la realización de monitoreo electroencefalográfico, electros, para así realizar una adecuada orientación diagnóstica del paciente y la terapéutica correspondiente. Debemos también interesarnos más en el cuidado del recién nacido, realizando equipos de trabajo competentes y diligentes en la actualización de planes de trabajo adecuados. Se debe establecer una vía de tratamiento estandarizada para el manejo de las convulsiones neonatales, disponibles en cada unidad neonatal. Las pautas de un monitoreo reciente se han enfatizado en la necesidad de electroencefalograma para el diagnóstico confiable en las crisis neonatales. El abordaje adecuado de los padres para la comprensión de la patología y lograr un manejo adecuado y efectivo. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, Lilia, muchísimas gracias por tu presentación de parte de la filial Apure. Pues agradecidos. Para nadie es un secreto que son muchas las regiones o las ciudades en las cuales no contamos con neurólogos infantiles de cabecera y pues mucho menos con electroencefalogramas disponibles ni 24 horas ni en la inmediatez que así lo requiere el caso, ¿no? Sin embargo, es importante para todos nosotros estar actualizados y pues saber cuáles son las opciones o las alternativas terapéuticas para este tipo de pacientes. Salud. Totalmente, María Daniela. Uno conociendo cómo es el interior de nuestro país y los limitantes que tenemos a nivel general, bueno, debemos estar actualizados y qué bueno que tenemos estos encuentros para saber cuáles son las pautas que debemos seguir. Sin embargo, como se los decía, ante la presencia de crisis es importante el manejo temprano de estas convulsiones para evitar efectos o que estas convulsiones se hagan más dependientes o como estatus, ¿ok? Correcto. Y evidenciar siempre la clínica y los antecedentes que este paciente presenta. Chévere. Bueno, Liria, tuvimos con algunas intermitencias alrededor de 70, 71 personas conectadas de todo el país. Gracias a Dios hay gente que se interesa, ¿no?, por el tema. Yo te tengo una pregunta particular y que quizás muchos vivimos, como te dije, el día a día. Cuando tenemos un recién nacido que te está convulsionando, bueno, independientemente de la causa, haces el diagnóstico de la convulsión neonatal, vuelvo y repito, independientemente de la causa. O sea, tú vas entrando a la terapia, el chamo está convulsionando. No todo el mundo cuenta con fenobarbital en el momento. Gracias a Dios, por allí hay varios sitios donde se está consiguiendo, está llegando, chévere, perfecto. Y colocamos como primera alternativa el tratamiento de impregnación con fenobarbital. Pon tú que en el mejor de los casos hasta ahí llegó la situación. Impregnaste, colocaste el mantenimiento, el paciente evolucionó perfecto, mejoró su patología de base, el paciente por cuánto tiempo, en el caso nuestro, no tenemos niveles de droga. Y si los hacemos, pues no los tenemos en la inmediatez. Te hacen la toma de muestras, se envía a algún lugar del centro del país, procesan el laboratorio, te envían el resultado, probablemente varios días después de la toma de la muestra. Y bueno, en definitiva, yugulaste la crisis con el tratamiento con fenobarbital. El paciente está mejor, el paciente respondió y va a egresar. ¿Qué se recomienda con ese paciente? Sabiendo que en el momento no tengo el neurólogo, que obviamente es un paciente que va a ir de manera ambulatoria al seguimiento por el neurólogo y pues en la consulta y en el seguimiento se le hará el electroencefalograma. Ese paciente lo egresamos con fenobarbital, hacemos el switch a oral, retiramos el medicamento o hacemos el switch con otro fármaco. Fíjate, Marianela, es muy interesante porque nosotros estamos acostumbrados de mandar el paciente con el fármaco para la casa posterior a que egresa.
Y justamente la actualización que hace el Grupo de Trabajo de la Liga Internacional de la Epilepsia nos comenta que si estamos en la presencia de crisis epilépticas sintomáticas agudas, ya sea por una hipoxia transitoria o que el paciente te hizo alguna crisis secundaria a la parte infecciosa y no hay O metabólica. parámetros que corroboren que este paciente va a un síndrome epiléptico o va a una encefalopatía epiléptica por una hipoxia isquémica bastante importante, Correcto. el paciente inclusive pudiese egresar sin fármaco antiepiléptico de la terapia. Ok. Es la cuarta recomendación que ellos dan. Ok. Sin Y embargo, si va a egresar, pueden seguirlo con fenobarbital vía oral a 5 miligramos kilogramos, lo pueden repartir cada 12 horas. Ok, y si es ese paciente que de pronto, bueno, en lo particular me ha tocado llamarte en alguna ocasión, aquel paciente que tienes con la clínica que no para, cayó en estatus, pasaste por en el caso sobre todo en las encefalopatías hipoxiquémicas, pasaste por fenobarbital, por fenitoína, llegaste a dosis máxima, te saltaste ya al midazolam en infusión continua, se estabilizó, fuiste decreciendo la dosis y egresa. ¿Ese debe egresar con tratamiento en ese paciente que hizo unas crisis refractarias? Si pensamos que es una encefalopatía hipoxia-isquémica importante, que es probablemente ese paciente va a quedar con una encefalopatía y con crisis recurrentes, es importante egresarlo con su fármaco. Ok, Ya sea que dependiendo de las condiciones que observen en él, pudiese egresar con levetiracetam, con fenobarbital, con carbamazepina. Inclusive en algunos trabajos se reporta que hemos usado el topiramato, que también lo podemos tener para saber que, porque uno siempre también como tiene como alternativa, claro. limitado la cantidad de fármacos que podemos utilizar en el paciente neonato. Y es Correcto. importante saber que dentro de esta gama de antiepilépticos, no solamente tenemos el fenobarbital o la fenitoína, que es el Epamin, sino que podemos utilizar el levetiracetam, la carbamazepina, el topiramato, o dejar, por supuesto, el fenobarbital si cuenta con él. Ok. Bueno, Aliria, por aquí tienes full mensajes. Inés Ortiz, desde Trujillo, te felicita por la excelente conferencia. Desde Maracaibo, la doctora Adriana Chirinos dice saludos, excelente ponencia, muchas gracias por la actualización. Ademería Vargas te dice felicitaciones desde Puerto La Cruz. Pediatra. René Medina te dice, doctora, gracias por su ponencia, por obsequiarnos parte de su valioso tiempo, conocimientos del estado Táchira. Edith Pedia te dice, felicitaciones, doctora, excelente disertación, saludos de Valle La Pascua. Lilian Venegas te dice, excelente revisión, felicitaciones, la doctora Lilian Venegas desde la Sociedad de Pediatría Filial Lara. La doctora Elizabeth Lemos te dice, pues buenas tardes, excelente conferencia y da igualmente las gracias al laboratorio Megalabs desde Puerto La Cruz. Liz Mari Carrillo te dice, esta es de la nuestra filial Apure. Saludos, gracias por tu excelente conferencia y por apoyar a la filial Apure de la Sociedad de Pediatría. Excelente exposición, te dice la doctora Aura Pérez. Aníbal Sublet, el doctor Aníbal Sublet, pediatra de San Félix, Estado Bolívar, excelente actualización, excelente conferencia, no sé, Megamoto, no sé dónde escribe. ¿Alguna pregunta que te tengan? ¿Alguien por allí del público? ¿Alguna inquietud? Yo mientras tanto quiero dar las gracias de verdad nuevamente por la invitación, María Daniela, y bueno, a la filial Apure. Para mí es un placer y un honor estar esta tarde con todos ustedes compartiendo esta revisión y sobre todo, como ya les comentaba, que justamente esto es uno de los temas que poco tocábamos o que muchas veces estamos como que acostumbrados a utilizar la misma gama de medicación y lo dejamos limitado. Para mí de verdad que me siento complacida de haber compartido con ustedes esta tarde y bueno, totalmente a la orden. Para cualquier amiga. Bueno, siguen dándote las gracias. Arlenis Rincón te da las gracias desde nuestro Guárico querido, aunque cada uno esté en lugares distintos, desde Guárico te mandan también saludos.
Denise, amiga querida, ¿cómo estás? Saludos, te felicita Liria por la exposición. Aquí te dice, aquí tienes una pregunta. Buenas tardes. En caso de no tener fenobarbital endovenoso, ¿qué medicamento sugiere de entrada? ¿Fenobarbital vía oral o alguna alternativa parenteral? Fíjate, si tienes el paciente con crisis, puedes utilizar, si no tienes fenobarbital, puedes utilizar fenitoína, que es Epamin, que hay como mayor disponibilidad, creo que lo tenemos todos. También puedes utilizar levetiracetam, que es el Sumí que a veces se puede conseguir ahorita en las farmacias. Y aunque no tenemos vía endovenosa, muchas veces se puede utilizar por sonda nasogástrica si el paciente o la clínica del paciente lo permite. En tal caso, también tienes la disponibilidad de que si el paciente le colocaste fenitoína y no tienes otro medicamento y el paciente sigue con las crisis, bueno, trata de utilizar o probar con piridoxina, vitamina B6, para ver si tiene alguna respuesta, y si tienes midazolam ya te tocaría irte como a la última recomendación, La como una escopeta. discusión, ¿sí? De acuerdo a lo que tenemos a mano, ¿sí? Para egreso, como te comenté, si no tienes fenobarbital, puedes egresar con carbamazepina, con levetiracetam, con topiramato. Con fenitoína oral no, ¿cierto? La fenitoína la puedes utilizar, sin embargo, tiene muy baja disponibilidad Disponibilidad o oral. absorción vía oral, por lo que independientemente puede ser que el paciente, aunque está pequeño y probablemente se mantenga las dosis a un inicio, posterior puedes tener que cuando le hagas niveles controles tengas baja dosis. Exacto. Bueno, desde Sarasa te saludan, desde Guasdualito, desde Nueva Esparta. Ah, ya sé quién es Moto 123, la doctora Zaida Bielma de acá de Apure también te envía saludos. ¿Alguna pregunta? Edwin, ¿tienes algo por allí? Edwin. Algo que haya surgido por YouTube, que no me conecté por YouTube. No, hasta allá va, que tengo abierta la sesión por mi teléfono y me vuelvo loco porque hay un delay aquí. Listo. No, lo que pasa es que no transmitimos simultáneamente en esta oportunidad por YouTube porque, bueno, utilizamos otra de las cuentas y que no nos permite enlazarnos, pero Compartir, claro. Pero igual este video lo vamos a subir mañana en la mañana. Ya está obviamente siendo grabado y todo va a quedar muy bien en la página de YouTube de Megalabs Venezuela. Y bueno, por acá estábamos viendo que siguen llegando las preguntas. De verdad ha sido una tarde muy provechosa y muy interesante con la explicación de la doctora Liria. De hecho, mi compañera de la gerente de producto del área de salud mental, cuando escuchó Seumit, pues casi que cae hacia atrás. La van a contactar la tarde de hoy, por supuesto, doctora. Veo que tiene una pregunta también, doctora. Buenas tardes, excelente conferencia. Gracias por su colaboración con nuestra filial Apure. ¿Cuál sería la dosis de egreso con topiramato? ¿Sería una dosis estándar para todo el tratamiento o una dosis titulada? Uno siempre inicia con titulación de dosis kilogramo día, ¿ok? Puedes iniciar con 1 miligramo kilogramo día, llevándolo por lo menos entre 3 a 5 miligramos kilogramo día para mantenimiento. Y lo puedes utilizar cada 12 horas. Ok. Veamos. Ah, la doctora Kimberly Montoya, pediatra de acá, la que te hacía la pregunta. La doctora Elizabeth, que fue quien hizo la pregunta previa de la filial Lara, te agradece por la respuesta. ¿Qué más por aquí? Kimberly te agradece por la respuesta. A ver. Ya va, están escribiendo por aquí también. Espera. Gracias, doctora. Saludos desde Bolivia, Liria.
Es la doctora Juana, desde La Paz, Bolivia. Buenas tardes, excelente conferencia, doctora. Saludos desde Valle de la Pascua. Liria, tu Saludos, gente. gente. Saludos. Orianis Correa. Está bien, Liria, te saludaron desde Bolivia. Qué bueno. Qué bueno. A ver, ¿quién más se ha conectado por acá? ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. ¿Alguien levantó la Hay dos mano? participantes que levantaron la mano. Es correcto. Esta mano de Yesenia Sarmeño está levantada desde que comenzó la presentación. No sé si desea hacer alguna intervención, Yesenia. Yesenia Sarmeño, y si no, pues Zulín García. Creo que fueron manos inadvertidas. Sí, creo que no tienen pregunta. ¿Ver alguien más? No. Muchos saludos, muchos agradecimientos, felicitaciones, pues de parte también nosotros de la filial Apura, amiguita. Muchísimas gracias. Gracias De de verdad. verdad que sí. Gracias por responder de manera positiva. Ajá, Yesenia Rivera. Yesenia Bueno. Cermeño, desde Anaco. Bueno, Hola, ¿cómo Opinen las dos. bueno, felicitaciones a la doctora Liria, es la doctora de mi sobrina, mi Anabela. Oh, saludos. Qué Hola, bueno. ¿cómo estás? De mi Anabela, bueno, ahí firme con ella. Felicitaciones, bueno. doctora. Bueno, saludos, bueno. gracias. Qué bueno. Bueno, como te decía, gracias a la tecnología y a lo virtual que nos permitió traerte nuevamente hasta Apure. Ya en otra ocasión te habíamos traído físicamente, pero bueno, el tiempo y la situación a veces varían un poco En y pues, combo. cambian las posibilidades, pero aunque sea así, amiguita, aunque sea así te traemos. A ver, Doctora Sojo, hay otra, ajá, exacto, otra pregunta que hace la ajá. doctora Lilian Venegas. Lilian Venegas. Buenas tardes. Si no disponemos en el hospital de EEG para monitorizar, Electroencefalograma. para monitorizar la evolución y tratamiento, ¿en qué tiempo al mejorar la crisis hacemos EEG? Doctora Lilian Venegas. Bueno, Lilian, yo sé que eso es muy común que no tengamos esta disponibilidad de electroencefalograma y de monitoreo de electro, por supuesto, que menos dentro de los hospitales. Sin embargo, al ver la evolución del paciente, a cómo tú veas la clínica del mismo, cómo fue la resolución del estado epiléptico si se encontraba o si fue una crisis aislada, y de la causa que tú Ya, yo estás te lo pasé. enfocando, puedes egresar y decirle al paciente Ah, que si se puede realizar su electroambulatorio cuando egrese ambulatorio, ya sea dentro del primer mes te lo paso. de- Listo. Ok, Eliria. Entonces, idealmente dentro del primer mes de vida posegreso. Ujú, Ok. para obtener, para dar un seguimiento adecuado, ya que no se pudo Claro, hacer claro. dentro de su hospitalización, por lo menos realizarlo posterior y hacer la canalización y orientación Claro. clínica y de tratamiento. Perfecto. Bueno, saludos a la doctora Flor Ángel García. La doctora Flor Ángel es la presidenta de la filial LAR. La doctora Flor Ángel siempre pues, nos acompaña, gracias a ella por estar presente. Te saluda, te felicita y pues da el agradecimiento tanto a la filial Apure como al laboratorio Megalab por la actividad. René Medina te dice, doctora, la segunda dosis de fenobarbital, usted dijo que se debe aplicar luego de tomar una muestra para conocer si alcanzó la concentración adecuada, pero si persiste la crisis en el neonato y no se tiene para tomar la muestra, ¿se puede aplicar la segunda dosis y qué tiempo de distancia con respecto a la primera? Puedes, si persisten las crisis y no te ha mejorado, posterior a 1 o 2 horas, puedes utilizar el segundo bolso. ¿Ok? Una pregunta que siempre uno se hace en la consulta de seguimiento de los pacientes de alto riesgo, sobre todo en este caso desde el punto de vista neurológico. Pues tocamos ahorita los de las crisis,
pero no necesariamente las crisis, sino cualquier otra condición neurológica que pone al paciente en alto riesgo neurológico. Tal es el caso de los prematuros, los pacientes con hemorragias, los pacientes que tuvieron una crisis convulsiva. ¿Hasta qué edad es la recomendación de seguimiento a este paciente? Me explico. ¿Harías solamente un electroencefalograma y si todo está normal, egresas al paciente en la primera consulta? ¿O consideran ustedes algún momento de la evaluación del desarrollo psicomotor de este paciente para egresar de la consulta de neuropediatría? Fíjate, todo va a ser dependiendo del paciente y de las características clínicas que coincidan o que conlleve el mismo. Uno casi siempre, creo que los primeros 5 son muy importantes porque allí se abarca el neurodesarrollo. Sin embargo, la evolución dentro del primer año nos va dando la orientación dentro de evolutiva que vamos a llevar, ¿ok? Sin embargo, por lo mínimo posterior al egreso, mínimo por lo menos durante el primer año vamos a estar presentes para el adecuado abordaje neurológico. Y ya allí nos va a ir determinando, ya sea señales a nivel motor o a nivel conductual o de sueño, que esto puede estar relacionado o no con lo que presentó durante ese periodo neonatal. Okay. Entonces, yo creo que va a variar entre 1 a 5 años, de acuerdo al paciente. Perfecto, de acuerdo al desarrollo neurológico y a los hitos del desarrollo, ¿no? Pues nos saludan amigas desde la línea de neurociencias del laboratorio Megalabs. ¿Nos dices cuánto tiempo nos queda? No, si no hay más preguntas, pueden concluir la actividad. Todo va atado a lo que ustedes sugieren. O sea, el tiempo para ustedes es lo que ustedes necesiten. Ok, amiga, tienes otra pregunta aquí. Buenas tardes, saludo, excelente. En el caso de encefalopatía hipóxico-isquémica y el uso de fenobarbital, ¿se puede decalar el mismo y así suspenderlo? ¿O qué debemos hacer para su suspensión teniendo en cuenta que no se cuenta con neurólogos ni electroencefalograma? Si tienes una encefalopatía hipóxico-isquémica, la cual tú, por la clínica que ha presentado el paciente, pueda inferir que haya tenido un trastorno o alguna alteración a nivel cerebral, todo de acuerdo de la clínica, o que vaya a ser un paciente con recurrencia de crisis o o se pueda comportar dentro de una encefalopatía hipóxico-isquémica posterior, puedes mantener el tratamiento, y si no cuentas con fenobarbital, utilizar cualquier otro de los fármacos que te comenté, como el levetiracetam o la carbamazepina. Sin embargo, si fue un paciente que hizo una crisis epiléptica aguda por una hipoxia perinatal, la cual no fue severa, tú inclusive lo pudieses egresar sin tratamiento. Okay. A ver, algo más. Nadie ha hecho preguntas, no ha levantado la manito. Bueno, amiguita, de verdad Bueno, agradecida al público, igualmente, agradecida a los que se encantada de verte mantuvieron por acá. hasta acá. De verdad, bueno, señor Edwin, o sea, cómo no darle las gracias, y las veces que lo llamamos, pues ahí contamos con usted en representación del laboratorio. Y a Liria, de verdad, pues bienvenida nuevamente al Estado Apure. Hoy Gracias, la verdad. virtual, pero próximamente, con el favor de Dios, podremos traerte y tenerte en alguna actividad presencial aquí. Bueno, amiga, la gente se niega a irse, ¿oyó? Aquí le dicen, para decir que el paciente está en un estatus convulsivo, si la segunda dosis de fenobarbital es en 1 hora, ¿se puede decir que el paciente está en estatus después de las 2 horas? Sí, fíjate, esto ha sido como decirte un tema que ha venido posponiéndose o colocando variabilidad en cuanto a los minutos, de cuántos son, de si varía entre 5 a 10 minutos. Sin embargo, se ha ido canalizando de acuerdo a la tendencia de que este paciente presente de la crisis, ¿ok? Si se te mantiene por
Si tú ves que él está en crisis, le colocaste el fenobarbital y tienes que colocar una segunda dosis, ese paciente está en un estatus, ¿ok? Porque ya pasó los niveles o ya pasó los puntos donde él podía hacer esa, como decirte, esa automatización de ceder por sí solo la crisis. Ok, se podría decir que más allá del tiempo que se consideraría para decir un estatus o no, sería la ausencia de respuesta a esa primera dosis. Y el mantenimiento. Ok. Bueno, por aquí acaban de ascender al señor Edwin, yo creo que sí, estoy de acuerdo. Forma parte del patrimonio de la filial Apure, señor Edwin. Bienvenido. Yo encantado, de verdad que trabajar con todos ustedes es para mí un honor y por supuesto para Megalabs saben que cuentan con nosotros para todo lo que necesiten y de verdad que esta unión entre Apure y Caracas es increíble, o sea, sabemos que podemos sortear vicisitudes y esto en la tarde de hoy ha sido una muestra de ello. Y nada, gracias a usted, doctora María Daniela, que muy bien preside la filial Apure. A la doctora Liria, estamos a sus órdenes y ya nos vamos a poner en contacto con usted. Mi compañera está en la otra oficina viendo El la actividad de la fichaje. tarde. Sí, señor, exactamente. Y nada, agradecerle a toda la audiencia de esta tarde, que bueno, ya va disminuyendo porque ya se está acercando a las 6 de la tarde. La Claro, dejo para las palabras de despedida y bueno, hasta una nueva oportunidad. Y desde Megalabs, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Evo. Encantado. Chévere. Bueno, definitivamente una vez más gracias desde nuestra filial. Siempre bienvenidos. Invitándolos para las próximas actividades que vamos a ir realizando. Por lo pronto tenemos este viernes a las 5 de la tarde un foro chat de prevención de accidentes en el viajero, a propósito de que ya estamos próximos a la Semana Santa, ¿no? Y así pues de manera sucesiva iremos teniendo otras actividades que sin duda esperemos que sean con el mismo éxito que hemos tenido hasta ahora y pues se irán colgando la publicidad de todas nuestras actividades en nuestra cuenta de Instagram, la @sbpp filial Apure, donde pueden visitarnos para que se mantengan en contacto con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Evi. Saber llegar con lo mejor. Conocemos las Américas y llegamos con calidad y eficacia a más de 20 países. Con medicamentos de calidad global, conscientes de nuestras realidades. Damos lo mejor de nosotros para llegar con nuestros productos a donde te encuentres. Megalabs. Somos bienestar.